No olvido el sonido de la llamada que cambió todo. El teléfono vibró 3 veces antes de que lo tomara, y cuando escuché la voz de mi nieto Eduardo rota en sollozos, supe que algo terrible había pasado. Abuela, dijo apenas, me echó. Me echó de mi propia casa. Tenía 32 años, un matrimonio de 7 y 2 hijos pequeños. Y su esposa, Valeria, acababa de arrojarlo a la calle como si fuera basura. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Eduardo, era que yo había visto algo que ellos creían oculto. Y esa noche, bajo la lluvia que golpeaba mi ventana, decidí que no me quedaría callada. Porque cuando tocan a tu familia, no importa la edad que tengas, te levantas y peleas. Eran las 11 de la noche cuando llegó a mi puerta. Empapado, con una maleta pequeña y los ojos enrojecidos. No dijo nada al principio, solo se derrumbó en mis brazos como cuando era niño y venía corriendo después de caerse en el parque. Pero esta vez no era una rodilla raspada, era el corazón destrozado. Abuela, no sé qué hacer, murmuró mientras yo lo guiaba al sofá. Me dijo que ya no me quiere, que encontró a alguien mejor, que soy un fracaso. Su voz se quebró en cada palabra y yo sentí como la rabia me subía por la garganta. Valeria. Esa mujer que siempre sonreía en las cenas familiares, que abrazaba a mis bisnietos con tanta ternura, que llamaba mamá a mi hija con voz dulce. Mentiras. Todo mentiras. Le preparé té caliente y me senté frente a él. Eduardo, mírame, le dije tomándolo de las manos. ¿Qué pasó exactamente? Él bajó la cabeza, avergonzado. Llegué temprano del trabajo porque quería sorprenderla. Hacía semanas que estaba distante, fría. Pensé que tal vez con flores, con una cena. Se detuvo, respiró hondo. Cuando abrí la puerta, los escuché. Estaban en nuestra habitación. Él, riéndose. Ella, diciéndole cosas que nunca me dijo a mí. El silencio que siguió fue denso, doloroso. Yo conocía esa clase de traición, la que no solo rompe un matrimonio, sino que destroza la confianza en todo y en todos. ¿Y qué hiciste? Pregunté con voz suave. Grité. Él salió corriendo por la ventana. Ella me miró como si yo fuera el intruso. Como si yo no tuviera derecho a estar ahí. Y cuando le reclamé, cuando le dije que teníamos 2 hijos, que habíamos construido una vida juntos, ¿sabes qué me dijo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Que la vida que construimos era una mentira. Que nunca me amó. Que solo se casó conmigo porque estaba embarazada y no tuvo opción. Sentí un puñal en el pecho. No por mí, sino por él, por mis bisnietos, por todo lo que se derrumbaba en ese instante. Pero también sentí algo más, una determinación férrea que no había experimentado en años. Eduardo, le dije mirándolo fijamente, ella no sabe con quién se metió. Porque yo sí vi algo que ella cree que nadie vio. Él levantó la cabeza, confundido. ¿Qué viste, abuela? Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si el cielo también llorara por la injusticia. Hace 3 semanas fui a tu casa a dejar el pastel de cumpleaños de Matías. Toqué el timbre, pero nadie abrió. La puerta estaba entreabierta, así que entré. Y los vi. A ella y a ese hombre. Besándose en la cocina mientras mis bisnietos dormían arriba. Eduardo se puso de pie, pálido. ¿Por qué no me dijiste? Porque no tenía pruebas. Porque sabía que si te lo decía sin evidencia, ella lo negaría y te haría dudar de mí. Pero ahora, hice una pausa, ahora sí tengo lo que necesitamos. Esa noche no dormimos. Estuvimos hasta el amanecer planeando cada paso, cada movimiento. Porque Valeria había cometido un error garrafal, subestimar a una abuela de 74 años que había sobrevivido a un mundo mucho más duro que el suyo. Y cuando el sol empezó a salir por el horizonte, Eduardo me miró con algo que no había visto en sus ojos en mucho tiempo, esperanza. Abuela, ¿de verdad crees que podemos recuperar a mis hijos? No lo creo, mi amor. Lo sé. Porque esta historia apenas comienza. Los días que siguieron fueron una tormenta silenciosa. Eduardo se instaló en mi habitación de invitados, esa que durante años había estado vacía esperando a que alguien la necesitara. Y vaya que la necesitaba. Cada mañana lo veía despertar con esa mirada perdida, como si todavía no pudiera creer que su vida se había derrumbado en cuestión de segundos. Pero yo no podía permitir que se hundiera. No ahora. No cuando teníamos tanto por hacer. Eduardo, le dije una mañana mientras desayunábamos, necesito que me cuentes todo sobre Valeria. Su rutina, sus amigos, sus debilidades.
Él me miró con curiosidad. ¿Para qué, abuela? Porque en la guerra, mi amor, el que conoce al enemigo ya tiene media batalla ganada. Y así, entre café y pan tostado, empezó a contarme. Valeria era instructora de yoga, trabajaba en un gimnasio de lujo en la zona norte de la ciudad. Salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 3 de la tarde, justo cuando los niños llegaban del colegio. O eso era lo que decía. Porque, según Eduardo, en las últimas semanas había empezado a llegar cada vez más tarde, siempre con excusas nuevas, que una clase extra, que una alumna necesitaba asesoría personalizada, que el tráfico estaba imposible. ¿Y el hombre? Pregunté. ¿Quién es? Eduardo apretó la mandíbula. Se llama Damián. Es el dueño del gimnasio. Casado, 2 hijos, esposa embarazada. Sentí como la indignación me recorría entera. No solo había destruido mi familia, sino que también estaba destrozando otra. Perfecto, dije con una calma que ni yo misma reconocí. Entonces sabemos exactamente qué hacer. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué estás pensando, abuela? Me levanté y fui hacia mi habitación. De un cajón antiguo saqué una carpeta que había estado guardando durante semanas. Dentro había fotos. Fotos que tomé aquel día cuando los vi besándose en la cocina de Eduardo. Fotos que capturé desde mi teléfono mientras ellos, perdidos en su traición, no notaron mi presencia. «Dios mío», susurró Eduardo al verlas. «Abuela, ¿cómo?» Nunca subestimes a una mujer de mi edad, mi amor. Todavía sé usar la cámara del celular mejor que muchos. Sonreí apenas. Y también sé algo más. Sé que Valeria tiene miedo a una sola cosa en este mundo, que su reputación se destruya. Eduardo me miró sin entender. Le expliqué. Valeria venía de una familia conservadora, religiosa, de esas donde las apariencias lo son todo. Su madre, doña Beatriz, era una mujer severa que dirigía un grupo de oración en la parroquia y que siempre presumía de tener la hija perfecta. Si ella se enteraba de esto, Valeria no solo perdería su apoyo, perdería la herencia que su padre había dejado en fideicomiso y que estaba condicionada a conducta moral intachable. Entonces, dijo Eduardo con los ojos brillando, si su madre se entera. Exacto. Pero no podemos simplemente mostrarle las fotos. Eso sería demasiado directo. Tenemos que ser inteligentes, estratégicos. Me senté y saqué una libreta. Necesitamos que ella misma se delate. Que su mentira crezca tanto que no pueda sostenerla. Pasamos horas planeando. Eduardo me contó que Valeria había convencido a su suegra de que él era un mal padre, un irresponsable que trabajaba todo el día y no ayudaba en casa. Mentiras. Eduardo era el que bañaba a los niños, el que les leía cuentos antes de dormir, el que preparaba sus loncheras cada mañana mientras Valeria descansaba después de sus agotadoras clases de yoga. Abuela, dijo Eduardo de pronto, ¿pero los niños? ¿Cómo los recupero? Ella tiene la custodia de facto porque yo me fui de la casa. Lo miré fijamente. No te fuiste, Eduardo. Te echaron. Y esa es una diferencia legal muy importante. Además, hice una pausa. Tengo un amigo. Alguien que puede ayudarnos. Al día siguiente llamé a Julián Sotomayor, un abogado jubilado que había sido compañero de mi difunto esposo. Tenía 80 años, pero una mente más afilada que un bisturí. Cuando le conté la situación, su respuesta fue inmediata. Elena, dame 2 días y tendrás todo lo que necesitas para iniciar un proceso de custodia. Esos 2 días fueron eternos. Eduardo apenas comía, apenas dormía. Pasaba horas viendo fotos de sus hijos en su teléfono, llorando en silencio. Una noche lo encontré en la sala, abrazado a una pequeña camisa de Matías que había traído en su maleta. ¿Y si los pierdo, abuela? ¿Y si ella logra que me olviden? Me senté a su lado y lo abracé como cuando era pequeño. Eduardo, escúchame bien. Los hijos nunca olvidan al padre que los ama. Puede que Valeria intente alejarlos, puede que les mienta, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y nosotros vamos a asegurarnos de que así sea. Al tercer día, Julián llegó a casa con un maletín lleno de documentos. Se sentó con nosotros y desplegó todo sobre la mesa. Bien, dijo con voz firme, tenemos varios frentes de ataque. Primero, el abandono de hogar lo cometió ella al echarte sin justificación. Segundo, las fotos de Elena son evidencia de adulterio, lo cual afecta la custodia. Tercero, sacó unos papeles, hice algunas llamadas. Resulta que el tal Damián no es tan limpio como aparenta.
¿Qué descubriste? Preguntó Eduardo. Tiene antecedentes por acoso a empleadas. 2 demandas que su abogado logró resolver con dinero. Pero quedaron registradas. Julián me miró con respeto. Elena, tenías razón. Este hombre es peligroso. ¿Y si tus bisnietos están cerca de él? No hacía falta que terminara la frase. Eduardo palideció. Tengo que sacarlos de ahí. Ahora. Calma, dije. No podemos actuar con desesperación. Tenemos que ser quirúrgicos. Julián, ¿qué recomiendas? El abogado se acomodó los lentes. Primero, solicitar una audiencia de custodia provisional. Con las fotos y la evidencia de que Eduardo fue expulsado sin causa, un juez concederá al menos custodia compartida inmediata. Segundo, investigar más a fondo la relación de Valeria con Damián. Si podemos probar que los niños están en riesgo. ¿Y cuánto tiempo tomará todo eso? Interrumpió Eduardo. Si movemos las piezas correctas, 2 semanas. Tal vez 3. Eduardo se dejó caer en el sofá, agotado. 3 semanas sin ver a mis hijos. 3 semanas para recuperarlos para siempre, corregí. Vale la pena. Él me miró y asintió lentamente. Esa noche, cuando Julián se fue, Eduardo me abrazó fuerte. Gracias, abuela. No sé qué haría sin ti. Harías lo mismo que yo haría por ti, lo que sea necesario. Lo miré a los ojos. Eduardo, hay algo que debes entender. Valeria no solo te traicionó a ti. Traicionó a toda esta familia. Y cuando alguien ataca a los míos, no me quedo de brazos cruzados. Él sonrió por primera vez en días. ¿Sabes? A veces olvido que antes de ser mi abuela Dulce, fuiste la mujer que sacó adelante un negocio en los años 70 cuando nadie confiaba en las mujeres. Exacto. Y si pude contra esos machistas, puedo contra una niña malcriada que cree que puede destruir a mi nieto. Antes de dormir, saqué mi rosario. Hacía años que no rezaba con tanta devoción, pero esa noche le pedí a todos los santos que me dieran fuerza. No para la venganza, sino para la justicia. Porque hay una diferencia enorme entre ambas. La venganza es caótica, ciega. La justicia es precisa, calculada. Y yo iba a asegurarme de que Valeria recibiera exactamente lo que merecía. Al día siguiente comenzó la verdadera batalla. Y lo que ninguno de nosotros sabía era que Valeria había cometido un error aún más grande del que imaginábamos. Un error que no solo la hundiría a ella, sino que revelaría secretos que cambiarían todo. Pero eso, querido oyente, lo descubrirás en el siguiente capítulo. Y créeme cuando te digo que lo que viene te dejará sin aliento. Porque cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, la verdad nos mostró que apenas estábamos rascando la superficie. Si esta historia te está tocando el corazón, si alguna vez has sentido que tu familia fue traicionada o si simplemente quieres saber cómo termina todo esto, házmelo saber. Escribe aquí abajo qué es lo que más te ha impactado hasta ahora. ¿Qué harías tú en el lugar de Eduardo? ¿Perdonarías o pelearías hasta el final? Tu opinión me importa, porque cada comentario me dice que no estoy contando esta historia al vacío, sino a personas que realmente entienden el valor de la familia y la justicia. ¿Qué? ¿Estás diciendo que ella está involucrada en fraude? No solo involucrada, corrigió Julián. Es cómplice. Han estado sacando dinero del negocio durante al menos 6 meses. Pequeñas cantidades que no levantaran sospechas, pero que suman más de $80,000. Sentí como la sangre me hervía. Esta mujer no solo había traicionado a mi nieto emocionalmente, sino que también estaba cometiendo delitos. ¿La esposa de Damián sabe algo de esto? Pregunté. Julián negó. Ella está en su 8º mes de embarazo, completamente ajena. Pero, sonrió levemente, tengo su número de teléfono. Por si alguien quisiera informarle. Eduardo me miró. Abuela, no podemos arruinar la vida de esa mujer. Esa mujer merece saber la verdad, repliqué firmemente. Su esposo no solo le está siendo infiel, está robando dinero que debería estar asegurando el futuro de sus hijos. Tú no querrías saber si estuvieras en su lugar. Él guardó silencio. Sabía que tenía razón. Julián, continué, ¿qué tan sólida es la evidencia? Muy sólida. Tenemos extractos bancarios, vídeos, testimonios de empleados que han visto comportamiento sospechoso. Es suficiente para presentar una demanda criminal si queremos ir por ese camino. ¿Y la custodia? Preguntó Eduardo ansiosamente. Con esto, la balanza se inclina completamente a tu favor.
Un juez no va a dejar a dos menores bajo el cuidado de alguien involucrado en actividades criminales. Puedo solicitar una audiencia de emergencia para mañana mismo. Eduardo se dejó caer en la silla, abrumado. Yo, en cambio, sentía una claridad absoluta. Había esperado toda mi vida para un momento como este, donde la justicia no fuera solo una palabra bonita, sino algo tangible, alcanzable. Hazlo, dije con firmeza. Solicita la audiencia. Y contacta a la esposa de Damián. Ella tiene derecho a saber. Julián asintió. Elena, eres implacable cuando te lo propones. Soy una abuela protegiendo a su familia. No hay nada más implacable que eso. Salimos de la oficina con un plan claro. Eduardo estaba nervioso pero también aliviado. Por primera vez desde que llegó empapado a mi puerta, veía luz al final del túnel. Abuela, me dijo mientras caminábamos hacia el coche, ¿crees que Valeria sospeche algo? Probablemente no. La gente como ella está tan segura de su inteligencia que nunca espera que otros los descubran. Subimos al auto. Pero mañana, cuando reciba la notificación de la audiencia, va a entrar en pánico. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. ¿Qué tipo de errores? Errores que nosotros podemos usar a nuestro favor. Arranqué el motor. Eduardo, hay algo que necesito que entiendas. Esta batalla no se gana con gritos ni con violencia. Se gana con paciencia, con estrategia, con evidencia. Tu padre, mi hijo, me enseñó eso cuando trabajábamos juntos en el negocio. Que nunca entres a una pelea que no puedas ganar. Él sonrió tristemente. Extraño a papá. Yo también. Pero sé que estaría orgulloso de cómo estás manejando esto. No te has hundido, no has huido. Estás peleando por tus hijos como un verdadero padre debe hacerlo. Esa tarde, Julián nos llamó. La audiencia está programada para pasado mañana a las 2 de la tarde. El juez Romero estará a cargo. Es un hombre justo, padre de 3 hijas. Odia la infidelidad y el abuso de poder. Eduardo suspiró aliviado. Eso es bueno, ¿verdad? Es excelente, confirmó Julián. Y hay más. Acabo de hablar con la esposa de Damián. Se llama Patricia. Al principio no me creyó, pero cuando le envié una foto de su esposo con Valeria saliendo del gimnasio a medianoche, se derrumbó. ¿Qué va a hacer? Pregunté. Va a confrontarlo esta noche. Y también va a hablar con su abogado. Resulta que Damián hizo que ella firmara unos documentos hace meses, y ahora sospecha que la estaba preparando para quedarse con todo en caso de divorcio. Dios mío, murmuró Eduardo. Este tipo es un monstruo. Y Valeria es su cómplice, añadí, lo cual la hace igual de responsable. Esa noche cenamos en silencio. Eduardo picoteaba su comida sin apetito. Yo, en cambio, comía con determinación. Necesitaba fuerzas para lo que venía. Abuela, dijo de pronto, ¿crees que Valeria intentará llevarse a los niños antes de la audiencia? La pregunta me heló. No lo había considerado. Llama a Julián. Ahora. Eduardo marcó mientras yo caminaba de un lado a otro. Cuando el abogado contestó, le planteé mi preocupación. Es una posibilidad, admitió. Déjame hacer unas llamadas. Si vemos movimientos sospechosos, podemos solicitar una orden de restricción temporal. Colgamos y miré a Eduardo. Ve a empacar. Ahora. ¿Por qué? Porque si ella intenta algo, vamos a estar listos para actuar. No voy a arriesgarme a que se lleve a mis bisnietos a otro estado o peor, a otro país. Eduardo obedeció. Mientras él guardaba sus cosas, yo llamé a mi vecino, el excomandante Roberto Fuentes. Un hombre de 70 años que aún tenía contactos en todas las instituciones de seguridad. Roberto, le dije sin preámbulos, necesito un favor. Media hora después, Roberto estaba en mi sala. Le expliqué la situación completa. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Elena, dijo finalmente, conozco gente en migración. Si Valeria intenta sacar a los niños del país, lo sabré antes de que llegue al aeropuerto. Gracias, Roberto. No me agradezcas. Nadie toca a los niños. Nadie. Se levantó. Voy a hacer unas llamadas. Si pasa algo, te aviso de inmediato. Hazlo, dije con firmeza. Solicita la audiencia. Y contacta a la esposa de Damián. Ella tiene derecho a saber. Julián asintió. Elena,
Eres implacable cuando te lo propones. Soy una abuela protegiendo a su familia. No hay nada más implacable que eso. Salimos de la oficina con un plan claro. Eduardo estaba nervioso pero también aliviado. Por primera vez desde que llegó empapado a mi puerta, veía luz al final del túnel. Abuela, me dijo mientras caminábamos hacia el coche, ¿crees que Valeria sospeche algo? Probablemente no. La gente como ella está tan segura de su inteligencia que nunca espera que otros los descubran. Subimos al auto. Pero mañana, cuando reciba la notificación de la audiencia, va a entrar en pánico. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. ¿Qué tipo de errores? Errores que nosotros podemos usar a nuestro favor. Arranqué el motor. Eduardo, hay algo que necesito que entiendas. Esta batalla no se gana con gritos ni con violencia. Se gana con paciencia, con estrategia, con evidencia. Tu padre, mi hijo, me enseñó eso cuando trabajábamos juntos en el negocio. Que nunca entres a una pelea que no puedas ganar. Él sonrió tristemente. Extraño a papá. Yo también. Pero sé que estaría orgulloso de cómo estás manejando esto. No te has hundido, no has huido. Estás peleando por tus hijos como un verdadero padre debe hacerlo. Esa tarde, Julián nos llamó. La audiencia está programada para pasado mañana a las 2 de la tarde. El juez Romero estará a cargo. Es un hombre justo, padre de 3 hijas. Odia la infidelidad y el abuso de poder. Eduardo suspiró aliviado. Eso es bueno, ¿verdad? Es excelente, confirmó Julián. Y hay más. Acabo de hablar con la esposa de Damián. Se llama Patricia. Al principio no me creyó, pero cuando le envié una foto de su esposo con Valeria saliendo del gimnasio a medianoche, se derrumbó. ¿Qué va a hacer? Pregunté. Va a confrontarlo esta noche. Y también va a hablar con su abogado. Resulta que Damián hizo que ella firmara unos documentos hace meses, y ahora sospecha que la estaba preparando para quedarse con todo en caso de divorcio. Dios mío, murmuró Eduardo. Este tipo es un monstruo. Y Valeria es su cómplice, añadí. Lo cual la hace igual de responsable. Esa noche cenamos en silencio. Eduardo picoteaba su comida sin apetito. Yo, en cambio, comía con determinación. Necesitaba fuerzas para lo que venía. Abuela, dijo de pronto, ¿crees que Valeria intentará llevarse a los niños antes de la audiencia? La pregunta me heló. No lo había considerado. Llama a Julián. Ahora. Eduardo marcó mientras yo caminaba de un lado a otro. Cuando el abogado contestó, le planteé mi preocupación. Es una posibilidad, admitió. Déjame hacer unas llamadas. Si vemos movimientos sospechosos, podemos solicitar una orden de restricción temporal. Colgamos y miré a Eduardo. Ve a empacar. Ahora. ¿Por qué? Porque si ella intenta algo, vamos a estar listos para actuar. No voy a arriesgarme a que se lleve a mis bisnietos a otro estado o peor, a otro país. Eduardo obedeció. Mientras él guardaba sus cosas, yo llamé a mi vecino, el excomandante Roberto Fuentes. Un hombre de 70 años que aún tenía contactos en todas las instituciones de seguridad. Roberto, le dije sin preámbulos, necesito un favor. Media hora después, Roberto estaba en mi sala. Le expliqué la situación completa. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Elena, dijo finalmente, conozco gente en migración. Si Valeria intenta sacar a los niños del país, lo sabré antes de que llegue al aeropuerto. Gracias, Roberto. No me agradezcas. Nadie toca a los niños. Nadie. Se levantó. Voy a hacer unas llamadas. Si pasa algo, te aviso de inmediato. Cuando se fue, Eduardo bajó con su maleta. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos, dije. Pero no pasivamente. Mañana tú y yo vamos a hacer una visita. ¿A dónde? A la casa de doña Beatriz, la madre de Valeria. Eduardo abrió los ojos sorprendido. ¿Estás segura? Completamente. Es hora de que esa mujer sepa qué clase de hija tiene. Y créeme, cuando lo sepa, Valeria va a desear nunca haberte conocido. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en 1000 escenarios. ¿Y si Valeria ya había movido a los niños? ¿Y si tenía un plan de escape? ¿Y si? No. No podía permitirme pensar en fracasos. Tenía que mantener la mente clara, fría, calculadora.
A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la cocina. Preparé té de manzanilla y me senté junto a la ventana. La calle estaba vacía, silenciosa. Solo se escuchaba el ocasional ladrido de un perro a lo lejos. Pensé en mis bisnietos. Matías, de 6 años, con sus ojos grandes y curiosos. Sofía, de 4, con sus risas que iluminaban cualquier habitación. No merecían crecer en medio de mentiras y traiciones. Entonces recordé algo que mi esposo me dijo poco antes de morir. Elena, cuando tengas que elegir entre ser amable y ser justa, eliges ser justa. La amabilidad sin justicia es complicidad. Tenía razón. Y yo iba a ser justa. Costara lo que costara. Al amanecer, Eduardo me encontró despierta. ¿No dormiste nada? Negué con la cabeza. No podía. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden. Le mostré mi libreta. Había hecho una lista de cada paso que daríamos en las próximas 48 horas. «Guau», dijo Eduardo mirando las páginas llenas. «Eres como un general preparándose para la guerra». Porque esto es una guerra, mi amor. Y las guerras no las ganan los más fuertes, las ganan los más preparados. A las 9 de la mañana salimos rumbo a la casa de doña Beatriz. Era una mansión antigua en el barrio colonial, rodeada de jardines impecables y rejas de hierro forjado. Eduardo estaba pálido. «No sé si pueda hacer esto», admitió. «Tú no tienes que hacer nada. Solo estate a mi lado. Yo hablaré». Tocamos el timbre. Una empleada nos abrió. «¿Puedo ayudarlos?» «Venimos a ver a doña Beatriz. Dígale que es Elena Márquez, la abuela de Eduardo. Es urgente». La mujer dudó, pero finalmente nos hizo pasar. Nos guió a una sala decorada con muebles antiguos y cuadros religiosos. Todo olía a incienso y a solemnidad. Minutos después apareció doña Beatriz. Era una mujer alta, delgada, de cabello gris recogido en un moño perfecto. Vestía de negro, como siempre, y su expresión era severa. «Elena», dijo con voz fría. «¡Qué sorpresa!». «No es una visita de cortesía, Beatriz». La miré directamente a los ojos. «Vine a hablar sobre tu hija». Su expresión se endureció. «Si vienes a hablar mal de Valeria, puedes irte ahora mismo». «No vengo a hablar mal. Vengo a hablar la verdad. Y sé que tú, como mujer de fe, valoras la verdad por encima de todo». Eso la desarmó ligeramente. Se sentó. «Habla». Respiré hondo y comencé. Le conté todo. La infidelidad, las fotos, el fraude, el dinero desviado, la vida doble de Valeria. Con cada palabra, el rostro de doña Beatriz se volvía más pálido, más rígido. Cuando terminé, el silencio fue sepulcral. Ella miraba un punto fijo en la pared, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tienes pruebas?», preguntó finalmente con voz temblorosa. Saqué la carpeta y se la entregué. Ella la abrió lentamente. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, mirando las fotos, leyendo los documentos. Cuando llegó a la última hoja, cerró los ojos y se persignó. «Dios mío», susurró. «Dios mío, ¿qué hice mal?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. La crié en la fe, en los valores, en el respeto. ¿Cómo pudo? «Beatriz», dije suavemente, «no es tu culpa. A veces los hijos toman caminos que nunca imaginamos. Pero ahora tienes una oportunidad de hacer lo correcto». Ella me miró con los ojos rojos. «¿Qué quieres que haga?». «Quiero que vengas a la audiencia pasado mañana. Quiero que el juez vea que incluso su propia madre no puede defender sus acciones. Y quiero que ayudes a Eduardo a recuperar a sus hijos, tus nietos, que están siendo expuestos a un ambiente tóxico». Beatriz se limpió las lágrimas con un pañuelo bordado. «Valeria va a odiarme». «Quizás, pero tus nietos te lo agradecerán cuando sean mayores y entiendan que hiciste lo correcto». Hubo un largo silencio. Luego, doña Beatriz asintió lentamente. «Estaré ahí. No puedo creer que mi hija haya caído tan bajo, pero no voy a ser cómplice de esto. La justicia debe prevalecer». Cuando salimos de esa casa, Eduardo me abrazó en medio de la calle. «Abuela, eres increíble». «No soy increíble, mi amor. Solo soy una mujer que sabe que cuando tienes la verdad de tu lado, nada puede detenerte». Pero lo que no sabíamos era que Valeria ya se había enterado de nuestra visita, y su reacción iba a ser mucho más violenta de lo que jamás imaginamos.
La llamada llegó a las 11 de la noche. El teléfono vibró con tanta insistencia que me despertó del sueño ligero en el que había caído. Era un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar, pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. ¿Aló? Respondí con voz cautelosa. Del otro lado escuché una respiración agitada, luego una voz femenina que apenas podía contener el llanto. ¿Señora Elena? Soy Patricia, la esposa de Damián. Me incorporé de inmediato. Patricia, ¿qué pasó? Él se fue, sollozó. Lo confronté como usted me dijo y al principio lo negó todo, pero cuando le mostré las fotos, cuando le dije que sabía lo del dinero, se puso furioso. Empezó a romper cosas, a gritar. Nunca lo había visto así. El corazón me latía con fuerza. ¿Te hizo daño? No, pero amenazó con quitarme todo. Dijo que los abogados de su familia me iban a destruir, que me iba a dejar en la calle con mis hijos. Y luego salió de la casa como un loco. Patricia, escúchame con atención. ¿Sabes a dónde fue? No, pero antes de irse hizo una llamada. Escuché que decía, tenemos que irnos ya, se destapó todo. Y luego mencionó un nombre, Valeria. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me levanté de la cama de un salto. Patricia, quédate en tu casa con las puertas cerradas. Voy a llamar a alguien que pueda ayudarte. No abras a nadie que no conozcas. Colgué y corrí a la habitación de Eduardo. Lo sacudí hasta despertarlo. Eduardo, levántate. Ahora. Él abrió los ojos confundido. ¿Abuela? ¿Qué hora es? No importa la hora. Valeria y Damián van a huir. Tenemos que actuar rápido. Se levantó de un salto, ahora completamente despierto. ¿Cómo lo sabes? Patricia acaba de llamar. Damián está con Valeria ahora mismo y planean irse. El pánico inundó sus ojos. ¿Y los niños? Dios mío, ¿y si se los llevan? Por eso vamos a evitarlo. Marqué el número de Roberto. Contestó al segundo timbre, su voz clara a pesar de la hora. Elena, ¿qué necesitas? Roberto, necesito que actives tus contactos ahora. Valeria Núñez puede estar intentando salir del país con 2 menores. Matías y Sofía Ramírez, de 6 y 4 años. Entendido. Dame 10 minutos. Colgó sin más preámbulos. Luego llamé a Julián. Su voz sonaba adormilada. ¿Elena? Son las 11 de la noche. Julián, necesitamos una orden de restricción de emergencia. Valeria va a huir con los niños. El abogado despertó completamente. Maldición. Voy a llamar al juez de guardia. Si logro contactarlo, podemos tener una orden en 1 hora. Pero Eduardo tiene que venir conmigo para firmar los documentos. Vamos para allá. Colgué y miré a Eduardo. Vístete rápido. Vamos a la oficina de Julián. Mientras él se cambiaba, yo volví a mi habitación y saqué algo del fondo de mi armario. Una pequeña pistola calibre 22 que mi esposo me había regalado hace 30 años. Para emergencias, me había dicho. Nunca pensé que llegaría el día de usarla. Eduardo salió de su cuarto y me vio guardando el arma en mi bolso. Abuela, ¿qué haces? Protegiendo a mi familia. Vamos. El camino a la oficina de Julián fue tenso. Eduardo no dejaba de revisar su teléfono, esperando alguna noticia. Deberías llamar a la casa, le sugerí. A ver si Valeria contesta. Él dudó pero finalmente marcó. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. ¿No contesta? Intenta con el teléfono de la casa. Lo hizo. Esta vez alguien contestó. Era la voz somnolienta de una mujer mayor. Bueno. Rosa, preguntó Eduardo sorprendido. ¿Qué haces ahí a esta hora? Rosa era la niñera que cuidaba a los niños ocasionalmente. Ay, señor Eduardo, dijo la mujer con voz preocupada. La señora Valeria me llamó hace 1 hora. Me dijo que viniera urgente porque tenía que salir. Llegué y los niños estaban dormidos, pero ella y un señor que no conozco estaban sacando maletas del cuarto. Parecían muy apurados. ¿Aún están ahí? No, se fueron hace como 20 minutos. Me dijeron que no le abriera a nadie y que ella volvería mañana. Pero, señor Eduardo, los niños preguntaron por usted antes de dormir. Dijeron que los extrañaba. Eduardo cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas. Rosa, necesito que me hagas un favor muy grande.
No dejes que nadie se lleve a los niños. Nadie. Ni siquiera Valeria si regresa. Voy para allá con documentos legales. Pero señor, ella es la mamá. Rosa, confía en mí. Te lo explicaré todo, pero por favor, cuida a mis hijos. La mujer guardó silencio un momento. Está bien. Confío en usted. Aquí nadie se lleva a estos angelitos. Colgó y Eduardo me miró con los ojos brillantes. Los dejó. Se fue sin ellos. Porque no podía sacarlos a esta hora sin levantar sospechas, expliqué. Seguramente planeaba regresar mañana temprano antes de que nadie se diera cuenta. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Elena, bingo. Damián Soria compró 2 boletos de avión para mañana a las 7 de la mañana. Destino, Cancún. Pero no hay registro de boletos para menores. Eso confirma que planean volver por ellos, dije con alivio. Roberto, ¿puedes poner vigilancia en el aeropuerto? Ya está hecho. Tengo 2 contactos en migración esperando. Si se presentan, los van a detener. Perfecto. Gracias. Colgué y actualicé a Eduardo. Por primera vez en horas, vi algo de esperanza en su rostro. Llegamos a la oficina de Julián pasada la medianoche. Él ya estaba allí con varios documentos desplegados sobre su escritorio y una cafetera humeante a su lado. El juez Romero aceptó verme en su casa. Me firmó una orden de custodia de emergencia. Eduardo, oficialmente tienes la guardia y custodia de tus hijos hasta que se celebre la audiencia formal. Eduardo tomó el documento con manos temblorosas. Esto significa que puedo ir a buscarlos ahora. No solo puedes, debes. Y si Valeria se opone, estará violando una orden judicial. Julián sacó otro papel. También conseguí una orden de restricción temporal contra ella. No puede acercarse a los niños sin supervisión hasta la audiencia. Dios mío, susurró Eduardo. Está pasando. Realmente está pasando. Aún no hemos terminado, advirtió Julián. Valeria puede contratar abogados, puede intentar apelar, puede hacer 1000 cosas. Pero por ahora, la ley está de tu lado. Salimos de la oficina con los documentos en mano. Eran las 2 de la mañana cuando llegamos a la casa de Eduardo, la casa donde había construido su vida, donde sus hijos habían dado sus primeros pasos. Se veía oscura, silenciosa. Solo una luz en la planta baja delataba la presencia de Rosa. Tocamos el timbre. La puerta se abrió lentamente y apareció el rostro preocupado de Rosa. Señor Eduardo, gracias a Dios. Lo dejó pasar y luego me miró a mí. Señora Elena, qué gusto verla. Rosa, los niños siguen dormidos. Sí, no se han despertado. Pero hace como media hora llamó la señora Valeria. Dijo que venía por ellos en un rato. Sonaba muy alterada. Eduardo le mostró los documentos. Rosa, estas son órdenes judiciales. Yo tengo la custodia ahora. Valeria no puede llevarse a los niños. La mujer leyó los papeles con dificultad, sus ojos cansados intentando entender el lenguaje legal. Entonces los niños se quedan con usted. Sí. Y necesito que seas testigo si Valeria viene y hace un escándalo. Cuente conmigo, señor Eduardo. Yo siempre supe que algo andaba mal. Una madre que deja a sus hijos para irse con un hombre. Negó con la cabeza. Eso no está bien. Eduardo subió las escaleras lentamente, como si temiera que todo fuera un sueño. Yo lo seguí. Cuando abrió la puerta del cuarto de los niños, el corazón se me partió. Allí estaban, Matías abrazado a su osito de peluche, Sofía con el pulgar en la boca como cuando era bebé. Dormían con la inocencia de quien no sabe que su mundo se está desmoronando. Eduardo se arrodilló junto a la cama de Matías y le acarició el cabello suavemente. El niño se removió en sueños. Papá, murmuró sin despertar. Eduardo dejó escapar un sollozo silencioso. Aquí estoy, hijo. Ya estoy aquí. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. No los despiertes todavía. Déjalos descansar. Mañana tendrán que procesar muchas cosas. Él asintió, incapaz de hablar. Nos quedamos allí, en esa habitación iluminada apenas por una lamparita de noche, mirando dormir a esos niños que eran nuestra razón para pelear. A las 4 de la mañana escuchamos un auto detenerse bruscamente frente a la casa. Pasos apresurados, y luego golpes furiosos en la puerta. Abre. Rosa, abre esta puerta ahora mismo. Era Valeria. Eduardo bajó rápidamente. Yo lo seguí,
Pero antes saqué mi teléfono y comencé a grabar. Rosa estaba paralizada junto a la puerta. «Abre o voy a tumbar esta puerta», gritaba Valeria desde afuera. «Abuela, no sé si». Comenzó Eduardo. «Abre», le dije con calma. «Déjala pasar. Que se hunda sola». Eduardo respiró hondo y abrió la puerta. Valeria entró como un huracán. Su cabello estaba despeinado, el maquillaje corrido, vestía ropa arrugada. Parecía otra persona. «¿Qué haces aquí?», le gritó a Eduardo. «Esta es mi casa. Yo decido quién entra». «Era tu casa», corrigió Eduardo con una firmeza que me sorprendió. «Pero legalmente, sigue siendo mía también. Y vine por mis hijos». «Tus hijos están durmiendo y no vas a llevártelos a ningún lado». «No te estoy pidiendo permiso, Valeria. Tengo la custodia». Le extendió los documentos. Ella los arrebató y comenzó a leerlos. Su rostro palideció con cada línea. Esto no puede ser legal. No puede. «Es muy legal», intervine. «Firmado por el juez Romero hace 3 horas». Valeria me miró con un odio tan puro que casi podía tocarse. «Usted. Todo esto es culpa suya. Vieja entrometida». «Cuidado con tus palabras, niña», repliqué sin alterarme. «Porque ahora mismo estoy grabando todo lo que dices. Y cada insulto, cada amenaza, será usado en tu contra en la audiencia». Ella miró mi teléfono y su expresión cambió de furia a pánico. «Esto es trampa. Me tendieron una trampa». «No», dijo Eduardo. «Te descubrimos. Que es muy diferente». Se acercó a ella. «¿Dónde está Damián? ¿También viene de camino o te dejó sola para enfrentar esto?» El silencio que siguió lo dijo todo. Valeria bajó la vista. «Yo, no sé de qué hablas». «Por favor», intervine. «Patricia, su esposa, ya nos contó todo. Sabemos que compraron boletos para Cancún. Sabemos del dinero robado. Sabemos todo, Valeria». «Mentiras», dijo ella, pero su voz temblaba. «Todos son mentiras que inventaron para quitarme a mis hijos». «¿Tus hijos?», preguntó Eduardo con incredulidad. «Hace 1 hora ibas a abandonarlos para irte con tu amante. No me hables de tus hijos cuando ni siquiera te importaron lo suficiente como para despedirte de ellos». Valeria se derrumbó. Se dejó caer en el sofá con las manos cubriéndose el rostro. «No entiendes nada. Yo estaba atrapada. Atrapada en esta vida, en este matrimonio, en esta jaula». «Entonces debiste hablarlo», respondió Eduardo. «Debiste pedir el divorcio como una persona adulta. Pero en lugar de eso elegiste la mentira, la traición, el robo». «No robé nada». «¿Ah, no? Entonces explícame por qué tienes una cuenta bancaria con $80.000 que salieron del gimnasio de Damián». Valeria levantó la vista bruscamente. «¿Cómo?» «Tenemos investigadores, tenemos extractos, tenemos todo. Y mañana, cuando te presentes en esa audiencia, el juez va a saber exactamente quién eres». Por primera vez desde que entró, Valeria pareció comprender la magnitud de su situación. «Eduardo», dijo con voz quebrada, «por favor. Podemos arreglar esto. Podemos». «No hay nada que arreglar», la interrumpió. «Tuviste cientos de oportunidades de ser honesta, de ser una buena esposa, una buena madre. Las desperdiciaste todas. Entonces vas a quitarme a mis hijos». «No te los voy a quitar. Tú solita te los quitaste cuando decidiste que eran menos importantes que tu aventura con un hombre casado». Se dio la vuelta. «Rosa, por favor prepara las cosas de los niños. Nos los llevamos esta madrugada». «No puedes hacer eso», gritó Valeria poniéndose de pie. «Son mis hijos». «Y tú violaste una orden judicial al venir aquí e intentar llevártelos», repliqué mostrándole el teléfono. «Todo quedó grabado. Tu violencia, tus gritos, tu actitud. El juez va a ver exactamente qué tipo de madre eres». Valeria me miró con tanto odio que pensé que iba a abalanzarse sobre mí. Pero entonces escuchamos una voz pequeña desde las escaleras. «¿Mamá?» Era Matías. Estaba en pijama, frotándose los ojos, confundido. «¿Por qué estás gritando?» El mundo se detuvo. Valeria corrió hacia él, pero Eduardo fue más rápido. Tomó a su hijo en brazos. «Está bien, campeón. Mamá y yo solo estábamos hablando». «Pero están peleando», dijo Matías con los ojos llenos de lágrimas.
Como siempre. Esas palabras cayeron como una bomba. Eduardo miró a Valeria. ¿Ves lo que hiciste? Nuestro hijo de 6 años sabe que siempre estamos peleando. Tiene miedo, Valeria. Nuestros hijos tienen miedo. Sofía apareció también, más dormida que despierta, buscando a su hermano. Yo me acerqué y la cargué. Tranquila, princesa. Todo va a estar bien. ¿Abuela? ¿Qué haces aquí? Preguntó con voz somnolienta. Vine a llevarlos a mi casa por unos días. Va a ser como unas vacaciones. ¿Con papá? Preguntó Matías esperanzado. Sí, mi amor. Con papá. Los ojos del niño se iluminaron. ¿De verdad? Papá va a estar con nosotros. Todo el tiempo, prometió Eduardo abrazándolo fuerte. Valeria nos miraba, destruida. Había perdido. Y lo sabía. Eduardo, intentó una última vez. Por favor. El único, por favor, que acepto, dijo él sin mirarla, es que permitas que esto sea pacífico. Que no les hagas más daño a los niños del que ya les has hecho. Ella no respondió. Solo se dejó caer de nuevo en el sofá, llorando. Rosa preparó rápidamente 2 mochilas con ropa y juguetes de los niños. Salimos de esa casa como quien escapa de una prisión. Los niños, aún confundidos, se aferraban a Eduardo y a mí. Cuando arrancamos el auto, Matías preguntó: «Papá, ¿vamos a volver con mamá?» Eduardo lo miró por el espejo retrovisor. «No lo sé, hijo. Pero lo que sí sé es que van a estar seguros, amados y protegidos. Siempre». Mientras conducíamos en la oscuridad previa al amanecer, con 2 niños dormidos en el asiento trasero y Eduardo luchando por contener las lágrimas, comprendí algo. Habíamos ganado una batalla, sí, pero la guerra apenas comenzaba, porque Valeria no iba a rendirse tan fácilmente. Y cuando una mujer como ella se siente acorralada, es capaz de cualquier cosa. Cualquier cosa. Los primeros rayos del sol entraban por las ventanas de mi casa cuando finalmente llegamos. Eduardo cargaba a Sofía, quien dormía profundamente en sus brazos, mientras yo guiaba a Matías, medio dormido aún, hacia la habitación de invitados que había preparado días atrás, sin saber que la necesitaría tan pronto. «Abuela», murmuró Matías mientras lo acostaba, «¿por qué mamá estaba tan enojada?» La pregunta me partió el corazón. A veces los adultos tienen problemas que no saben resolver bien, mi amor. Pero tú no tienes que preocuparte por eso. Tu papá y yo estamos aquí para cuidarte. ¿Y mamá va a venir? Claro que sí. Ella siempre será tu mamá. Pero por ahora van a quedarse aquí conmigo y con tu papá. El niño asintió, sus párpados ya cayéndose de nuevo. Me gusta estar aquí, abuela. Huele a las galletas que haces. Sonreí a pesar del dolor que sentía. Mañana te haré galletas frescas. Ahora duerme. Lo arropé y besé su frente. Cuando salí de la habitación, encontré a Eduardo de pie en el pasillo, mirando por la ventana. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y terror. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo sin volverse. «Mis hijos están durmiendo en tu casa porque su madre intentó huir del país con su amante». «Pero están aquí», repliqué acercándome. «Están seguros. Y eso es lo único que importa ahora». Él se giró hacia mí. «¿Y ahora qué, abuela? ¿Qué sigue?» «Ahora descansas unas horas. La audiencia es pasado mañana y necesitas estar lúcido». Lo tomé del brazo. «Ven, voy a prepararte un té». En la cocina, mientras el agua hervía, mi teléfono sonó. Era Julián. «Elena, tenemos un problema». Mi estómago se contrajo. «¿Qué pasó?» Valeria contrató a Federico Salazar. Hubo un silencio tenso. El abogado Federico Salazar. El mismo. El que nunca ha perdido un caso de custodia. Sentí como la sangre se me helaba. Federico Salazar era una leyenda en los juzgados familiares. Un hombre sin escrúpulos que ganaba casos usando todas las artimañas legales posibles. ¿Cómo pudo pagarlo? Ese hombre cobra fortunas. Apostaría que Damián puso el dinero. Están desesperados. Julián hizo una pausa. «Elena, esto cambió el juego. Salazar va a atacar con todo. Va a intentar hacer parecer a Eduardo como el abandónico, va a manipular cada palabra, cada evidencia». «¿Y qué hacemos?» «Nos preparamos mejor. Necesito que Eduardo venga mañana temprano a mi oficina. Vamos a repasar cada detalle,
cada posible ataque que Salazar pueda lanzar. Colgué y miré a Eduardo, quien había escuchado toda la conversación. Su rostro había palidecido. Salazar, susurró. Ese tipo es un tiburón. Entonces nosotros seremos orcas, repliqué con determinación. Los tiburones le tienen miedo a las orcas porque cazan en manada. Y nosotros somos una manada, Eduardo. Tú, yo, Julián, Roberto, doña Beatriz. Todos juntos. Pero esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en las estrategias que Salazar podría usar. Conocía su reputación. Había destrozado padres en el estrado, había hecho llorar a abuelos, había manipulado incluso a jueces experimentados. Éramos David contra Goliat. A las 6 de la mañana me levanté y encontré a Eduardo ya despierto, sentado en la sala con una taza de café frío en las manos. ¿Tampoco pudiste dormir?, le pregunté. Él negó con la cabeza. Sigo viendo la cara de Matías cuando preguntó por qué mamá estaba enojada. Tan confundido, tan asustado. Los niños son resilients, dije sentándome a su lado. Son más fuertes de lo que creemos. Pero no deberían tener que serlo. No a esa edad. Se pasó las manos por el rostro. Abuela, ¿y si Salazar logra convencer al juez? ¿Y si pierdo a mis hijos? No vas a perderlos. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Porque la verdad está de nuestro lado. Y por más abogado estrella que sea Salazar, no puede cambiar los hechos. Valeria cometió adulterio, robó dinero, intentó huir del país. Esos son hechos, no opiniones. A las 8, los niños despertaron. El sonido de sus risas llenó la casa mientras les preparaba el desayuno. Matías bajó corriendo las escaleras. Abuela, papá está aquí. Su alegría era tan pura que dolía. Sofía lo siguió, más tímida, aferrándose a su muñeca favorita. Eduardo los abrazó como si fuera la última vez. Buenos días, mis amores. ¿Durmieron bien? Sí, respondió Sofía. Pero tuve un sueño raro. Soñé que mamá se iba en un avión y nos dejaba solos. El silencio que siguió fue devastador. Eduardo me miró con ojos suplicantes, sin saber qué decir. Tomé a Sofía en brazos. Los sueños a veces son confusos, princesa. Pero lo importante es que estás aquí, con papá y conmigo. Y vamos a tener un día hermoso. Después del desayuno, mientras los niños veían televisión, Eduardo se preparó para ir a la oficina de Julián. Voy a dejarlos solos por unas horas, me dijo preocupado. ¿Estarás bien? Estaremos perfectamente. Vamos a hornear galletas, ¿verdad, niños? Sí, gritaron al unísono. Cuando Eduardo se fue, me dediqué a los niños con toda mi atención. Necesitaban normalidad, risas, amor. No preguntas ni explicaciones dolorosas. Matías resultó ser un excelente ayudante en la cocina, mientras Sofía se dedicaba a decorar las galletas con chispas de chocolate formando caritas felices. Abuela, dijo Matías de repente mientras mezclaba la masa, papá y mamá se van a divorciar. La pregunta cayó como un rayo. Lo miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los de Eduardo. No lo sé, mi amor. Los adultos a veces tienen que tomar decisiones difíciles. Mi amigo del colegio dice que el divorcio es cuando papá y mamá ya no se quieren. A veces es así. Pero lo importante es que ambos los siguen queriendo a ustedes. Eso nunca va a cambiar. Él pensó por un momento. Pero si se divorcian, vamos a vivir con papá. Eso lo van a decidir las personas que saben de estas cosas. Pero pase lo que pase, nunca estarán solos. Siempre tendrán a su papá y a mí. El niño asintió y siguió mezclando, aparentemente satisfecho con la respuesta. Pero yo sabía que por dentro estaba procesando cosas que ningún niño de 6 años debería procesar. A media tarde, cuando las galletas se enfriaban y los niños jugaban en el jardín, recibí una llamada inesperada. «Señora Elena?» «Habla Patricia». Su voz sonaba más fuerte que la noche anterior. «Patricia, ¿cómo estás?» «Mejor». Quería agradecerle por abrirme los ojos. Y también quería decirle algo importante. «Dime». Esta mañana Damián regresó a casa. Vino a buscar más ropa, documentos. No sabía que yo estaba escondida en el cuarto de arriba. Lo escuché hablar por teléfono con Valeria. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué dijeron? Damián le dijo que Salazar tiene un plan. Van a alegar que Eduardo es mentalmente inestable,
que tiene problemas de ira, que por eso ella tuvo miedo y buscó protección en otra persona. Sentí la furia subirme por la garganta. Eso es una mentira absoluta. Lo sé. Por eso lo grabé todo. Casi dejé caer el teléfono. ¿Qué? Lo grabé con mi celular. Tengo toda la conversación. Damián diciéndole a Valeria que mientan sobre Eduardo, que inventen historias sobre violencia doméstica, que hagan lo que sea necesario para ganar la custodia. Los niños son resilients, dije sentándome a su lado. Son más fuertes de lo que creemos. Pero no deberían tener que serlo. No a esa edad. Se pasó las manos por el rostro. Abuela, ¿y si Salazar logra convencer al juez? ¿Y si pierdo a mis hijos? No vas a perderlos. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Porque la verdad está de nuestro lado. Y por más abogado estrella que sea Salazar, no puede cambiar los hechos. Valeria cometió adulterio, robó dinero, intentó huir del país. Esos son hechos, no opiniones. A las 8, los niños despertaron. El sonido de sus risas llenó la casa mientras les preparaba el desayuno. Matías bajó corriendo las escaleras. Abuela, papá está aquí. Su alegría era tan pura que dolía. Sofía lo siguió, más tímida, aferrándose a su muñeca favorita. Eduardo los abrazó como si fuera la última vez. Buenos días, mis amores. ¿Durmieron bien? Sí, respondió Sofía. Pero tuve un sueño raro. Soñé que mamá se iba en un avión y nos dejaba solos. El silencio que siguió fue devastador. Eduardo me miró con ojos suplicantes, sin saber qué decir. Tomé a Sofía en brazos. Los sueños a veces son confusos, princesa. Pero lo importante es que estás aquí, con papá y conmigo. Y vamos a tener un día hermoso. Después del desayuno, mientras los niños veían televisión, Eduardo se preparó para ir a la oficina de Julián. Voy a dejarlos solos por unas horas, me dijo preocupado. ¿Estarás bien? Estaremos perfectamente. Vamos a hornear galletas, ¿verdad, niños? Sí, gritaron al unísono. Cuando Eduardo se fue, me dediqué a los niños con toda mi atención. Necesitaban normalidad, risas, amor. No preguntas ni explicaciones dolorosas. Matías resultó ser un excelente ayudante en la cocina, mientras Sofía se dedicaba a decorar las galletas con chispas de chocolate formando caritas felices. Abuela, dijo Matías de repente mientras mezclaba la masa, papá y mamá se van a divorciar. La pregunta cayó como un rayo. Lo miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los de Eduardo. No lo sé, mi amor. Los adultos a veces tienen que tomar decisiones difíciles. Mi amigo del colegio dice que el divorcio es cuando papá y mamá ya no se quieren. A veces es así. Pero lo importante es que ambos lo siguen queriendo a ustedes. Eso nunca va a cambiar. Él pensó por un momento. Pero si se divorcian, vamos a vivir con papá. Eso lo van a decidir las personas que saben de estas cosas. Pero pase lo que pase, nunca estarán solos. Siempre tendrán a su papá y a mí. El niño asintió y siguió mezclando, aparentemente satisfecho con la respuesta. Pero yo sabía que por dentro estaba procesando cosas que ningún niño de 6 años debería procesar. A media tarde, cuando las galletas se enfriaban y los niños jugaban en el jardín, recibí una llamada inesperada. «¿Señora Elena?» «Habla Patricia». Su voz sonaba más fuerte que la noche anterior. «Patricia, ¿cómo estás?» «Mejor». Quería agradecerle por abrirme los ojos. Y también quería decirle algo importante. «Dime». Esta mañana Damián regresó a casa. Vino a buscar más ropa, documentos. No sabía que yo estaba escondida en el cuarto de arriba. Lo escuché hablar por teléfono con Valeria. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué dijeron? Damián le dijo que Salazar tiene un plan. Van a alegar que Eduardo es mentalmente inestable, que tiene problemas de ira, que por eso ella tuvo miedo y buscó protección en otra persona. Sentí la furia subirme por la garganta. Eso es una mentira absoluta. Lo sé. Por eso lo grabé todo. Casi dejé caer el teléfono. ¿Qué? Lo grabé con mi celular. Tengo toda la conversación. Damián diciéndole a Valeria que mientan sobre Eduardo, que inventen historias sobre violencia doméstica, que hagan lo que sea necesario para ganar la custodia. Patricia, esa grabación puede cambiarlo todo. Por eso la llamé. ¿Puede venir por ella? No quiero enviarla por correo.
No confío en nada digital ahora mismo. Voy para allá. Dame tu dirección. Llamé a Rosa y le pedí que viniera a cuidar a los niños. Luego llamé a Eduardo. ¿Dónde estás? Con Julián, repasando estrategias. ¿Qué pasó? Patricia tiene una grabación de Damián confesando que van a mentir sobre ti en el juicio. Voy a buscarla. Dios mío. Abuela, ten cuidado. Siempre tengo cuidado. Colgué y tomé mi bolso, verificando que mi pequeña pistola seguía allí. No iba a usarla, pero me daba tranquilidad tenerla. La casa de Patricia estaba en un barrio residencial del norte. Era una casa hermosa, de 2 pisos, con jardín bien cuidado. Pero cuando toqué el timbre y ella abrió, vi a una mujer destrozada. Ojeras profundas, ropa arrugada, una mano protegiendo su vientre de embarazada. Pase, señora Elena. Me guió hasta la sala. ¿Dónde está la grabación? Ella sacó su teléfono y presionó play. La voz de Damián inundó la habitación. No importa lo que tengas que decir, Valeria. Invéntate lo que sea. Eduardo te gritaba, te empujaba, te amenazaba. Los niños tenían miedo de él. Y luego la voz de Valeria. Pero Damián, hay testigos que saben que eso no es cierto. ¿Y qué? Es tu palabra contra la de ellos. Salazar sabe cómo manejar testigos. Confía en mí. La grabación continuaba, cada palabra más incriminatoria que la anterior. Cuando terminó, miré a Patricia. ¿Por qué me estás ayudando? Valeria es tu enemiga, pero yo soy una desconocida. Ella se tocó el vientre. Porque tengo hijos. Y la idea de que alguien mienta para quitarle hijos a un buen padre me enferma. Eduardo no merece esto. Sus hijos no merecen perder a su padre por mentiras. Gracias, dije con sinceridad. Esto puede salvarlo todo. Hay algo más. Ella dudó. Encontré documentos que Damián escondía. Estados de cuenta que muestran que él y Valeria planeaban esto desde hace meses. Hay transferencias, correos electrónicos, todo. Los tienes aquí. En esta carpeta. Me entregó una carpeta manila llena de papeles. Mi abogado dice que con esto puedo demandarlo por fraude y también asegurar que nuestros hijos reciban lo que les corresponde. Tomé la carpeta sintiendo su peso, literal y figurativo. Patricia, esto no solo salva a Eduardo. Te salva a ti también. Ella sonrió tristemente. Lo sé. Y pensar que estuve a punto de creerle cuando me decía que trabajaba hasta tarde. Cuando regresé a casa, Eduardo y Julián ya estaban allí. Les mostré la grabación y los documentos. Julián silbó impresionado. Esto es oro puro. Con esto, Salazar no tiene nada. Absolutamente nada. ¿Podemos usarlo en la audiencia? Preguntó Eduardo. No solo podemos, debemos. Y también voy a presentar una moción para que se investigue a Salazar por conspiración para perjurio. Si sabía que sus clientes iban a mentir bajo juramento y los asesoró, puede ser desbarado. Por primera vez en días, vi esperanza real en los ojos de Eduardo. Entonces tenemos una oportunidad. No solo una oportunidad, corregí. Tenemos la victoria. Solo falta formalizarla. Esa noche cenamos todos juntos. Los niños, Eduardo, Julián y yo. Fue una cena simple pero llena de algo que habíamos perdido en medio del caos, paz. Matías le contó a su padre sobre las galletas que habíamos hecho, Sofía mostró sus dibujos, y por un momento, solo por un momento, fuimos una familia normal. Después de acostar a los niños, Eduardo y yo nos sentamos en el porche. El aire nocturno era fresco, tranquilo. Abuela, dijo él, nunca voy a poder agradecerte lo suficiente. No tienes que agradecer nada. Esto es lo que hacen las familias. Pero tú has movido cielo y tierra. Has peleado como una leona. Porque ustedes son mi manada. Y nadie toca a mi manada. Lo miré. Eduardo, mañana es el día. Saldrás a ese estrado y dirás tu verdad. Y yo estaré allí, en primera fila, recordándote que eres más fuerte de lo que crees. Él asintió, limpiándose una lágrima. ¿Y si todo sale mal? No va a salir mal. Porque tenemos algo que Valeria y Damián nunca van a tener. ¿Qué? La verdad. Y la verdad, hijo mío, siempre gana. Tal vez no de inmediato, tal vez no sin pelea. Pero siempre gana. Esa noche dormí profundamente por primera vez en días. Soñé con mi esposo, con mi hijo,
con todas las batallas que había enfrentado en mi vida. Y en el sueño, ellos me sonreían, diciéndome sin palabras que todo iba a estar bien. Porque al final, cuando peleas con el corazón puro y las manos limpias, el universo conspira a tu favor. Y nosotros habíamos hecho todo bien. Ahora solo faltaba que la justicia hiciera su parte. La tormenta estaba por llegar a su punto más intenso. Pero nosotros estábamos listos. Más que listos. Estábamos invencibles. El día de la audiencia amaneció con un cielo despejado, irónico para lo que se avecinaba. Eduardo se levantó a las 6 de la mañana. Lo escuché moverse por la casa, nervioso, ensayando mentalmente lo que diría. Bajé y lo encontré frente al espejo del recibidor, ajustándose la corbata por 5ª vez. «Estás perfecto», le dije. Él se giró. Vestía un traje gris oscuro, camisa blanca, zapatos lustrados. Se veía como el hombre responsable que era, no como el monstruo que Valeria intentaría pintar. «No puedo dejar de temblar», admitió mostrándome sus manos. «Es normal. Significa que te importa». Me acerqué y le ajusté la corbata correctamente. «Eduardo, cuando estés allá adentro, quiero que recuerdes algo. No estás peleando contra Valeria. Estás peleando por tus hijos. Y esa es una batalla que nunca puede perderse si se pelea con honor». Sonó el timbre. Era Julián, impecable como siempre, con su maletín de cuero y una expresión seria pero confiada. «¿Listos?» Eduardo respiró hondo. «Tan listo como puedo estar». Nos dirigimos al juzgado en el coche de Julián. El trayecto fue silencioso. Eduardo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Yo repasaba mentalmente cada documento, cada evidencia que teníamos. Cuando llegamos al edificio de los tribunales, vi un grupo de personas esperando en la entrada. Reconocí inmediatamente a doña Beatriz, la madre de Valeria, vestida de negro riguroso como siempre, pero con una expresión que nunca le había visto, determinación. A su lado estaba Roberto, mi vecino, quien había venido como apoyo moral. Y para mi sorpresa, también estaba Patricia, la esposa de Damián, con su vientre pronunciado y una carpeta bajo el brazo. «Vinimos a apoyarte», dijo doña Beatriz acercándose a Eduardo. «Mi hija cometió errores imperdonables. Pero tú eres un buen padre. Y estos niños necesitan a su padre». Eduardo la abrazó, emocionado. «Gracias, doña Beatriz. No sabe lo que significa esto». Entramos al edificio. Los pasillos olían a café viejo y a documentos polvorientos. El eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de mármol. Cuando llegamos a la sala 3B, vi a Valeria por primera vez desde aquella madrugada caótica. Estaba sentada en una banca, maquillada perfectamente, vestida con un traje sastre azul marino que la hacía ver profesional y serena. Nada que ver con la mujer despeinada y desesperada de días atrás. A su lado estaba él. Federico Salazar. Alto, de unos 50 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje italiano que debía costar más que un auto. Emanaba confianza, casi arrogancia. Cuando nos vio llegar, sonrió. Una sonrisa de tiburón. «Eduardo Ramírez», dijo extendiendo la mano. «Federico Salazar. Un placer». Eduardo dudó, pero finalmente estrechó su mano. «No puedo decir lo mismo». Salazar rió. «Entiendo tu hostilidad. Pero te aseguro que esto puede resolverse de manera civilizada. Mi clienta está dispuesta a ofrecerte un acuerdo». «¿Qué clase de acuerdo?», preguntó Julián desconfiado. «Custodia compartida. Los niños con su madre entre semana, con Eduardo los fines de semana. Sin pensión alimenticia de por medio. Todos felices». «Todos menos los niños», repliqué. «Que tendrán que vivir con una madre que intentó abandonarlos para irse con su amante». La sonrisa de Salazar no vaciló. «Señora, no sé quién es usted, pero le sugiero que deje hablar a los adultos». «Soy Elena Márquez, la abuela. Y le sugiero que no me subestime, señor Salazar. He visto abogados más intimidantes que usted». Por primera vez, su sonrisa tembló. Valeria se puso de pie. «Eduardo, por favor. No tiene que ser así. Podemos». «¿Podemos qué, Valeria?», la interrumpió Eduardo. «¿Fingir que no pasó nada? ¿Olvidar que me fuiste infiel, que robaste dinero, que intentaste huir del país?» «Yo nunca». Comenzó ella. «Tenemos grabaciones», dijo Julián tranquilamente. «Grabaciones de tu conversación con Damián donde planean mentir sobre Eduardo.
Grabaciones donde admiten el fraude. ¿Quieres que las escuche el juez? El rostro de Valeria palideció. Salazar mantuvo la compostura, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. No sé de qué grabaciones hablan, pero cualquier evidencia obtenida ilegalmente será inadmisible. Fue grabada por la esposa legítima de Damián, en su propia casa, intervino Patricia dando un paso adelante. Completamente legal. Salazar la miró como si fuera un insecto molesto. ¿Y ustedes? Patricia Soria. La mujer a quien su cliente y su cómplice Valeria engañaron, robaron y humillaron. Sacó su carpeta. Y tengo evidencia que va a hundir a ambos. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron. El juez Romero los recibirá ahora, anunció una secretaria. Entramos en fila. La sala era sobria, con paredes de madera oscura y un escritorio imponente donde se sentaba el juez. Héctor Romero era un hombre de unos 60 años, de expresión seria pero ojos amables. Había sido juez de familia durante 30 años y su reputación era intachable. Buenos días, saludó revisando los documentos frente a él. Caso Ramírez contra Núñez. Custodia de menores Matías y Sofía Ramírez. Nos miró por encima de sus lentes. Veo que tenemos mucha gente aquí hoy. Su señoría, comenzó Julián, están presentes testigos clave que pueden aportar información relevante al caso. Entendido. Procederemos de manera ordenada. Señor Salazar, su cliente presentó la demanda original. Puede comenzar. Salazar se puso de pie con la gracia de quien ha hecho esto 1000 veces. Su señoría, mi clienta Valeria Núñez es una madre amorosa que ha dedicado su vida al cuidado de sus hijos. Sin embargo, se ha visto forzada a solicitar custodia completa debido al comportamiento errático y violento de su esposo. «Eso es mentira», exclamó Eduardo. El juez levantó una mano. «Señor Ramírez, tendrá su turno. Por favor, señor Salazar, continúe». Como decía, mi clienta ha documentado múltiples episodios donde el señor Ramírez mostró agresividad, lenguaje inapropiado frente a los menores y ausencias prolongadas que dejaban toda la responsabilidad parental en ella. Cada palabra era una puñalada. Eduardo apretaba los puños tratando de contenerse. Julián tomó notas meticulosamente. Además, continuó Salazar, mi clienta se vio en la necesidad de buscar apoyo emocional fuera de su matrimonio debido al ambiente hostil en su hogar. Si bien reconoce que fue un error, lo hizo como mecanismo de supervivencia. ¿Supervivencia?, susurré indignada. Salazar me escuchó y sonrió. Sí, señora. Supervivencia. Cuando una mujer vive con miedo, busca refugio donde puede encontrarlo. Su señoría, intervino Julián, la defensa presenta esas acusaciones sin una sola evidencia que las respalde. Mientras que nosotros tenemos evidencia concreta y verificable de las acciones de la señora Núñez. El juez Romero se quitó los lentes. Escucharé toda la evidencia de ambas partes. Señor Salazar, ¿tiene testigos? Sí, su señoría. Llamo a Valeria Núñez al estrado. Valeria se levantó, caminando con pasos medidos hacia el estrado. Levantó la mano derecha y juró decir la verdad. Se sentó, cruzando las manos sobre el regazo, la imagen perfecta de una madre preocupada. Señora Núñez, comenzó Salazar con voz gentil, ¿puede contarnos cómo era la dinámica en su hogar? Valeria respiró hondo, como si le costara revivir recuerdos dolorosos. Era difícil. Eduardo trabajaba muchas horas, y cuando llegaba a casa estaba irritable. Cualquier cosa lo molestaba. Si la cena no estaba lista, si los niños hacían ruido, si yo había gastado dinero en algo que él consideraba innecesario. ¿Alguna vez fue violento? Físicamente, no. Pero verbalmente, las cosas que me decía. Su voz se quebró perfectamente ensayado. Me hacía sentir inútil, tonta. Frente a los niños me llamaba la inútil, la mantenida, punto. Eduardo se levantó de golpe. Eso es mentira. Yo nunca. El juez golpeó su martillo. Orden. Señor Ramírez, una advertencia más y lo sacaré de esta sala. Eduardo se sentó, temblando de rabia. Yo le tomé la mano, intentando calmarlo. Continúe, señora Núñez, dijo Salazar. Los niños, ¿cómo reaccionaban ante esto? Matías empezó a tener pesadillas. Sofía se volvió muy callada. Yo traté de protegerlos, de hacer que las cosas funcionaran, pero llegó un punto en que ya no pude más.
Y fue entonces cuando buscó apoyo emocional en el señor Soria. Ella asintió, secándose una lágrima inexistente. Damián era amable, me escuchaba. Nunca pretendí que pasara algo más. Solo necesitaba a alguien que me recordara que tenía valor. Era una actuación magistral. Si yo no supiera la verdad, casi le creería. Miré al juez. Su expresión era neutral, imposible de leer. Su señoría, dijo Salazar, mi clienta cometió un error, sí. Pero fue un error nacido de la desesperación, no de la malicia. Ella ama a sus hijos y solo quiere protegerlos de un ambiente tóxico. ¿Preguntas, señor Torres? Preguntó el juez a Julián. Julián se puso de pie, y en sus ojos vi algo peligroso. Había estado esperando este momento. Muchas, su señoría. Se acercó a Valeria. Señora Núñez, usted afirma que su esposo era verbalmente abusivo, ¿correcto? Sí. ¿Alguna vez buscó ayuda? ¿Terapia, quizás? ¿O reportó estos incidentes a alguna autoridad? Valeria vaciló. No, yo no creí que fuera necesario. Entiendo. ¿Y los niños? Si estaban siendo afectados tan severamente, los llevó a un psicólogo infantil. Iba a hacerlo, pero no lo hizo. Interesante. Julián se paseó frente al estrado. Señora Núñez, ¿puede decirme dónde estaba usted la noche del 12 de noviembre a las 11 de la noche? Ella parpadeó, confundida por el cambio de tema. En casa, supongo. Con los niños. ¿Segura? Julián sacó una foto. Porque esta fotografía, tomada por una cámara de seguridad, la muestra saliendo del gimnasio Elite a las 11:30 de la noche. Los niños estaban en casa con su niñera. Valeria palideció. Yo, a veces tenía clases tardías. ¿Clases? ¿O encuentros con Damián Soria? Sacó otra foto. Esta es de las 11:45 de la noche. Usted y el señor Soria besándose en el estacionamiento. Salazar se puso de pie. Objeción. Esto es un intento de difamar a mi clienta. No es difamación si es verdad, su señoría, replicó Julián. Y tengo más. Sacó los extractos bancarios. Estos documentos muestran transferencias de $80.000 del gimnasio Elite a una cuenta a nombre de Valeria Núñez. ¿Puede explicar eso? El silencio en la sala era absoluto. Valeria miraba los documentos como si fueran una sentencia de muerte. Eso es. Damián me pidió que abriera esa cuenta ¿Para ocultar fondos robados? Completó Julián. Su señoría, tengo aquí una declaración firmada por la esposa del señor Soria donde detalla cómo su esposo y la señora Núñez conspiraron para desviar fondos. El juez Romero se inclinó hacia adelante, ahora claramente interesado. ¿Tiene esa declaración, licenciado? Aquí mismo, su señoría. Julián entregó los documentos. Y también tengo esto. Sacó su teléfono. Una grabación de una conversación entre Damián Soria y Valeria Núñez donde planean mentir en este juicio. «¡Objeción!», gritó Salazar. Esa grabación fue obtenida sin consentimiento. Fue grabada por la señora Patricia Soria en su propia residencia, lo cual es completamente legal según el Código Civil. Artículo 329, respondió Julián sin inmutarse. El juez tomó el teléfono. Reproduzca la grabación. El silencio fue sepulcral cuando la voz de Damián llenó la sala. No importa lo que tengas que decir, Valeria. Invéntate lo que sea. Eduardo te gritaba, te empujaba, te amenazaba. Con cada palabra, el rostro de Valeria se desmoronaba. El juez Romero escuchó hasta el final, su expresión volviéndose cada vez más severa. Cuando terminó, miró a Valeria con una frialdad que heló la sala. Señora Núñez, es su voz en esa grabación. Ella no respondió. Sus labios temblaban. Salazar se acercó y le susurró algo al oído. No tengo que responder eso, dijo finalmente. En realidad, si tiene que responder, dijo el juez. Esto es perjurio. Está bajo juramento. Valeria miró a Eduardo, luego a mí, luego a su propia madre sentada en la primera fila con expresión de decepción absoluta. Y entonces se derrumbó. Sí, susurró. Es mi voz. El martillo del juez golpeó con fuerza. Esta audiencia se suspende por 30 minutos. Cuando regresemos, espero explicaciones. Y señora Núñez, su voz era de acero,
Le sugiero que piense muy bien en su próxima declaración, porque el perjurio en mi sala no se toma a la ligera. Salimos al pasillo. Eduardo estaba en shock. ¿Qué acaba de pasar? Acabas de ganar, dije abrazándolo. Acabas de ganar, hijo mío. Pero la batalla no había terminado. Porque cuando Valeria se vio acorralada, cuando no tuvo más opciones, hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Algo que cambiaría todo nuevamente. Y yo, observando cómo era escoltada fuera de la sala por seguridad, supe que lo que vendría a continuación iba a ser aún más oscuro que todo lo anterior. Porque una mujer sin nada que perder es la más peligrosa de todas. Final. Los 30 minutos de receso se sintieron como una eternidad. Eduardo caminaba de un lado a otro del pasillo, incapaz de quedarse quieto. Yo observaba a Valeria a través del cristal de una sala contigua donde Salazar le hablaba con gestos severos. Ella lloraba, negaba con la cabeza, se cubría el rostro. «Abuela», dijo Eduardo deteniéndose frente a mí, «¿crees que el juez me dará la custodia?» Después de lo que escuchó, no tiene otra opción. Valeria mintió bajo juramento. Conspiró para quitarte a tus hijos. El juez Romero no tolera eso. Patricia se acercó. Quiero que sepan algo. Damián huyó. Esta mañana vaciaron la cuenta conjunta y se fue. Nadie sabe dónde está. ¿Y Valeria lo sabe?, pregunté. Probablemente. Por eso está tan desesperada. Cuando volvimos a entrar, el ambiente había cambiado. Valeria estaba sola en su mesa. Salazar había desaparecido. ¿Dónde está su abogado?, preguntó el juez. Renunció al caso, su señoría, respondió ella con voz quebrada. Dijo que no podía defender lo indefendible. El juez asintió. Señora Núñez, tiene algo que decir antes de que dicte mi resolución. Ella se puso de pie, temblando. Solo que lamento todo. Lamento haber sido tan egoísta, tan ciega. Eduardo es un buen padre. Mis hijos lo necesitan más que a mí. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Eduardo la miró, sorprendido. Por primera vez, Valeria parecía sincera. Su señoría, continuó con lágrimas reales, no voy a pelear más. Eduardo puede quedarse con los niños. Solo quiero poder verlos algún día, cuando sean mayores y puedan perdonarme. El juez Romero la observó largamente. Señora Núñez, aprecio su honestidad tardía. Sin embargo, las consecuencias de sus actos no desaparecen con una disculpa. Abrió una carpeta. Después de revisar toda la evidencia, dictó lo siguiente: custodia completa y permanente para Eduardo Ramírez. Régimen de visitas supervisadas para Valeria Núñez, una vez al mes, hasta que un psicólogo determine que es seguro aumentarlas. Además, se abrirá investigación criminal por el fraude documentado. Eduardo se dejó caer en la silla, abrumado. Había ganado. Sus hijos estaban seguros. Doña Beatriz lloraba en silencio, una mezcla de alivio y tristeza por su hija. Salimos del juzgado bajo un cielo que comenzaba a despejarse. Eduardo abrazó a sus hijos cuando llegamos a casa. «Papá, ¿ya no te vas a ir?», preguntó Matías. «Nunca más, campeón. Nunca más». Esa noche, mientras los niños dormían, Eduardo y yo nos sentamos en el porche. «Abuela, ¿cómo podré agradecerte?». «Ya lo hiciste, siendo el padre que siempre supe que serías». Meses después, la vida encontró su ritmo. Eduardo compró una casa nueva. Los niños florecieron. Valeria cumplió su condena por fraude y lentamente, muy lentamente, comenzó a reconstruir su relación con sus hijos bajo supervisión. Y yo, mirando a mis bisnietos jugar en el jardín, entendí algo: las familias no se destruyen por las tormentas, se fortalecen. Porque cuando amas de verdad, cuando peleas con honor, la justicia siempre encuentra su camino.